macroeconómica. Bien, seguimos de nuevo, amigos televidentes, en este interesantísimo conversatorio con el licenciado Luis Reyes Santos, viceministro de Hacienda, director general de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Qué bueno escuchar tu planteamiento del segmento anterior, Luis, porque uno de los momentos de pensamiento pesimista que había a final de año y a principio de año era el tema del fuerte ajuste fiscal que tiene en sí el presupuesto nacional. Lo que nos hace pensar que con tus planteamientos, las expectativas y las perspectivas positivas que se derraman sobre la economía dominicana harían más llevadero ese ajuste fiscal que en su momento inicial se tiene una tendencia y una visión de fuerte ante la misma economía y que podría dejar al gobierno con muy pocas habilidades para poder manejarse. Evidentemente, si nosotros tenemos un desempeño en términos de crecimiento por encima de lo que teníamos previsto, del 3%, pues eso debería de ayudar a cumplir sobre todo la meta de recaudación y avanzar más rápidamente en el proceso de consolidación fiscal que se ha propuesto el gobierno. Avanzar en el proceso de consolidación fiscal tiene la virtud de que en la medida en que se cierra la brecha, el déficit, entonces se requieren cada vez menos saldos provenientes de la banca y del exterior y por tanto se liberan más recursos que pueden destinarse a las actividades privadas. Y si eso se hace en un entorno de reducción de las tasas de interés y de relativa estabilidad de la tasa de cambio, pues por lo menos el sector privado tiene unas condiciones más favorables para poder llevar a cabo sus actividades. Creo que eso no se discute. Si también uno piensa que el impacto de la consolidación fiscal en el sector externo es favorable, que debe de reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que nosotros tenemos una situación con la BARRIC que debería de comenzar a exportar este año y a aportar recursos para disminuir esa brecha en el sector externo, en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces uno debería de coincidir de que de los equilibrios fundamentales de la economía, lo que tiene que ver con la situación fiscal, con el sector externo, que son temas que el fondo se refiere frecuentemente, nosotros deberíamos de concluir el año en una situación más favorable en términos del mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, pero también en términos de crear mejores condiciones para que el sector privado pueda llevar a cabo sus actividades. Si eso es así, porque el gasto público no puede expandirse, entonces nosotros deberíamos de tener una situación en la cual al menos el gobierno pueda cumplir con sus expectativas de recaudación para cumplir con ese proceso de consolidación. Y eso es lo que yo creo que es relevante. Si el nivel de desempeño de la actividad macroeconómica asegura que el gobierno pueda cumplir con sus metas de recaudación, yo creo que eso por lo menos va a reafirmar la confianza de la población en las ejecutorias macroeconómicas del gobierno y va a ayudar a crear un círculo, diríamos, no voy a decir que virtuoso, pero de confianza, en el sentido de que nosotros podemos avanzar más rápidamente en la superación de los problemas y eventualmente que el gobierno tenga más capacidad para poder maniobrar y cumplir sus metas. Al menos eso. ¿Cómo ustedes están viendo en el Ministerio de Hacienda el efecto reforma a nivel real? O sea, el termómetro todavía no se ha puesto, pero me imagino que ya, claro, ustedes tienen las cifras de enero de los ingresos, pero ahora en febrero, que es un mes vital, porque es el mes donde se integra parte de la reforma, sobre todo porque hay una serie de comercios que cubrieron una parte, la parte del 2% del ITEVIS. ¿Cómo va a generar esto en ustedes? O sea, que ustedes pongan ese termómetro. Aunque lo hayan cubierto, ellos tienen que pagarlo. No, claro. Lo que quiero decir es que si el efecto es neutral, es negativo o si es positivo. Recordemos que el ITEVIS que se liquida en enero es el correspondiente al mes de diciembre. Sí. Y por tanto, el efecto de la reforma desde el punto de vista del ITEVIS, hay algunas figuras impositivas que se van a ver en enero, pero son la menos. En realidad, el impacto de la reforma deberíamos de esperar marzo, más o menos,
para tener una idea de qué tan favorable es. Lo que sí puedo decir es que la situación en términos recaudatorios al mes de enero fue suficientemente, reflejó que la situación al menos de diciembre fue lo suficientemente buena como para generar unas recaudaciones que yo diría que son satisfactorias. No quiero entrar en el detalle de cuánto es porque son números preliminares, muy preliminares, porque el cierre se produjo en el viernes, y también porque hay el interés de parte de las autoridades de hacer público esto en interés de darle mayor transparencia a las operaciones relacionadas con la parte fiscal, las operaciones fiscales del gobierno. Luis, de los presentadores que tiene este programa hoy, Luis Manuel, José Manuel y un servidor, yo me confieso ser el más apasionado de los tres, tal vez porque tiendo a ser un poquito más político que ellos. En programas anteriores, en lo que gracias a Dios tú no estabas para poder rememorarle a los televidentes de que no lo digo porque tú estás presente hoy, yo decía que a mí no me va a sorprender que la economía crezca 4.5. Tú dices que andará por el 3, tal vez tú lo estás haciendo de una manera conservadora porque eres funcionario también del gobierno. Y yo digo, ¿por qué va a ser un 4%, 4.5? Primero porque la confianza a este gobierno se está viendo. Desde noviembre para acá se está viendo. Cuando tú viniste, si mal no recuerdo, a principios de octubre al programa, a darle en cierta manera un seguimiento de sustentación matemática y social al proyecto de paquete fiscal se quería implementar, en lo cual hablaste, explicaste por qué un impuesto, por qué otro. De hecho, recuerdo que tuviste una buena polémica con nosotros, algunos de nosotros no estábamos de acuerdo, tú lo explicaste, etcétera. Nosotros al final dijimos, bueno, pues apoyemos al gobierno y vemos para... Pero hemos visto de diciembre o noviembre, diciembre, enero, una especie como de, no de conformismo, pero sí de un apoyo claro de la población a un gobierno que está demostrando racionalidad en el gasto, transparencia, honestidad, entrega. Entonces yo entiendo que decir 3% es ser tal vez muy conservador de tu parte, y tal vez 4.5 sería muy atrevido de mi parte, pero yo hoy aquí sustento que nosotros vamos a crecer 4.5%. Estamos en enero y no he visto ningún escándalo. Sé que la economía está un poco aguantada, pero eso es natural y a principio de año, esto es estacional. Y segundo, para mí el paquete fiscal no ha creado tantísimos problemas. O sea, yo no te hice una pregunta, sino te estoy dando una reiteración. Para mí estará equivocado tú y el FMI con un 3%. Nosotros vamos a crecer más del 4% y vamos a tener una inflación controlada por debajo del 5%. Ezequiel, perdóname, es que el fondo dice 2.2 y yo por lo menos sí, quisiste fondo y digo, mira, sí. Y trato también, está comenzando el año, pienso, como señalé anteriormente, que todavía es temprano para uno hacer una valoración completa y objetiva de la perspectiva de la economía a corto plazo, pero que hay indicadores que apuntan, que me hacen pensar que sí, que nosotros no deberíamos de tener dificultad para que la economía crezca al 3% y posiblemente superarla, sí. Que yo estoy optimista en eso, pero no quiero aportar un monto, una cifra que luego, de la cual tenga luego que desdecirme. Lo que pasa es que en el caso mío yo me desempeño en el sector privado también. Yo soy comerciante, empresario y sé cómo más o menos están manejando las cosas. Y por eso tengo la libertad, que tú no la tienes posiblemente, de decir que vamos a crecer entre 4 y 4.5%. Ahora, ¿qué no me gustó igual, aparte de lo que a usted no le gustó a usted del fondo? Que hablo de corrupción. Yo creo que son temas que hay que tenerlo ya más adelante, a ver si se mantiene, porque no podemos seguir como repitiendo lo mismo. Hay algo que sí me gustó y que lo dijo Guarocuya Félix, que es la formalización de la economía, que lo dijimos acá en tu presencia en octubre. El gobierno tiene que abocarse en formalizar la economía, en bancarizar al dominicano para que podamos ver una equidad en términos impositivos, o sea, que no pocos paguemos los impuestos, como dijo Guarocuya, aquí el 60% de los impuestos los pagan 500 y pico de empresas, que es en cierta manera una inequidad. O sea, siento que nosotros, amigos televidentes, y no porque lo diga Luis, no lo digo yo, nosotros vamos a tener un crecimiento entre 4 y 4.5%. Yo sé que también Luis es un poco más conservador. ¿En cuáles sectores? Porque eso necesita su financiamiento.
y cada aumento del producto tiene una presión sobre el sector externo y tú necesitas financiar eso con recursos de divisas. El sector agropecuario va a arrancar y va a exportar. El turismo igual tiene su meta para crecer y tener crecimiento. En la parte tal vez de ganado, ahí vamos a tener algún problemita, pero nosotros tendremos, el minero, yo no creo que este año por los contratos que tenemos puedan aportar mucho a la Barrick, porque tiene un contrato que no aportaría muchas cosas en el primer año. No, a menos que no haya. Pero el crecimiento sí, porque podría valor agregado. Sí, valor agregado. Podría aportarlo. Y tal como tú señalas, yo creo que el turismo, que tuvo un comportamiento positivo el pasado año, a pesar de que la economía mundial mantenía una situación de incertidumbre, yo creo que va a seguir creciendo. Estos mercados emergentes que han ido surgiendo, Sudamérica, Rusia y otros mercados que están incrementando sus flujos hacia el país, yo creo que se van a mantener este año en crecimiento, y también creo que la agropecuaria va a tener un desempeño positivo, y no tengo razón para pensar que el sector manufacturero también va a tener un desempeño positivo y el sector bancario. Entonces, eso es lo que me hace pensar que nosotros vamos a tener un desempeño por lo menos mejor de lo que señalaba el Fondo Monetario Internacional. Y sobre el tema de la financiación, yo pienso que la colocación de los bonos soberanos le va a dar al país un respiro para asegurarle tanto a la parte fiscal como a las mismas reservas internacionales del Banco Central poder operar sin mayor dificultad durante los primeros 6 meses del año. Y quién sabe, si la situación de los mercados internacionales se mantiene, tal vez las autoridades podrían reconsiderar la colocación de instrumentos financieros en el país y sustituirlo por la colocación de bonos en el exterior para ayudar a financiar esa situación de recuperación. Yo creo que esas son de las cosas que a futuro nosotros deberíamos de evaluar. Sí, porque los intereses internos están más altos que los intereses internacionales. Ahora, un elemento, Luis, cuando se estaba discutiendo el presupuesto, yo recuerdo que el administrador de la CDE señaló en ese momento que los aportes que estaba haciendo el gobierno para financiar el déficit de esa empresa o del sector eléctrico, era muy inferior a lo que ellos tenían estimado como el déficit real. Inclusive, habían como $1.000 millones en diferencia, porque el aporte eran 900 y él hablaba de como de 2.000 millones, igual al déficit del año pasado. Ahí habrá, fíjate, el problema de este país no ha sido el gobierno ni el gobierno central. El problema de este país en los últimos 30 años ha sido el sector eléctrico, que se ha comido a este país. La mayoría de los endeudamientos, para no decir el 90% de los endeudamientos, es al sector eléctrico. Toda la deuda que estamos cogiendo de Petrocaribe es al sector eléctrico, se está quemando. Entonces, este es un problema muy serio que tiene este país con este sector. Pero me iba a concentrar en eso, que me chocó como que ahí hay un balance, hay una diferencia. ¿No será que la CDE irá al sector bancario a buscar la diferencia o emitirá bonos para buscar la diferencia? Pero creo que estamos ya en el próximo segmento.